Hola, soy Cristina Cebrón y te voy a compartir una charla muy interesante que tuve por videoconferencia donde me preguntaban si realmente existían los ángeles, los arcángeles, los planos dimensionales en la casa, si los nombres de los arcángeles eran reales, si se podía realmente y era necesario conectar con un maestro ascendido o un tipo de guía a través de nombrarlo, a través de los típicos rituales, ¿no? De hacerlo así o hacerlo así, o con una velita, con una oración concreta, o el tema de las religiones, de dónde venimos en realidad, si todo esto es real. Así que bueno, al final eran dos preguntas muy amplias. La primera tienes un audio previamente a este, lo he querido separar porque esa parte sí que fue un poquito más corta y esta es un pelín más larga, pero bueno, sé que te va a interesar. Tiene que ver también con la manera en la que si eres terapeuta y te dedicas a ello, puedes expresar tu manera, tu sentir sobre ese tipo de terapia quizá que tú estés usando. Esto es solo mi punto de vista y se limita también a la experiencia que yo he tenido. Es verdad que he tenido en mi propio centro de terapias donde he enseñado muchísimas terapias, me he especializado sobre todo en energía, eh, pero tómalo, por favor, lo que a ti te sirva y modélalo a tu manera. La clave es compartir y creo que es una información interesante que te va a servir. Así que nada más, me encantará leerte en comentarios. Te dejo con el audio. Chao. Canaliza, conecta, guía evolutivo, crecimiento espiritual. Yo soy espiritualidad. Tema de los registros y de la casa. Sí hay un lugar que no es un espacio físico, ¿vale? Como todo, estamos hablando siempre de energía, donde efectivamente a nivel de luz, cada alma tiene un espacio donde, imagínate que fuese un cristal, por hacer la metáfora más cercana, donde cada vez que tú vuelves de tu encarnación y falleces, incorporas a ese espacio que es tu propia casa todas tus vivencias. Porque estamos en el centro y ese es el alma, por así decirlo. Alrededor tenemos todas estas vidas que no solo están en un plano de tierra, del planeta Tierra, sino que encarnamos en diferentes existencias. Hay más tipos de seres sintientes y eso significa que puedes haber encarnado en una vida, por ejemplo, en Venus, por decir un planeta cercano, que no va a ser esta época, va a ser un montón de tiempo atrás, pero también puede ser que hayas estado en otro planeta con otras características muy fuera de esta galaxia que no, ni siquiera puedes comprender, ¿vale? Y todo eso se va incorporando. Luego depende del alma, cuánto tiempo ha estado por ahí, ¿no? El tiempo es multidimensional, por tanto todo está ocurriendo en todo momento. No es una vida pasada, ¿vale? Por eso, claro, también llega un momento que hay que soltar efectivamente los conceptos. Los conceptos son correctos para la persona en el momento en el que necesita esos conceptos. Cuando yo empecé con Reiki necesitaba conceptos muy básicos y muy sencillos, porque yo te decía que era muy mental, así que no me puedes hablar de la multidimensionalidad si no entiendo primero qué es una dimensión, ¿vale? Entonces, a cada persona le llega lo que le tiene que llegar en el momento perfecto. Por eso siempre digo que cada maestro está perfecto para el nivel que necesita esa persona. ¿Qué pasa? Sí hay unas energías que se pueden llamar los señores del registro acásico, que no son personas, obviamente no son humanos, todo tiene una función y todo es vibración. Y la vibración para ese espacio requiere, no es un guardián, no es un bibliotecario. Queremos intentar explicar con la mente conceptos que no son humanos. Entonces de ahí radica el problema. Los seres humanos contamos historias y con esas historias intentamos hablar de una experiencia que va mucho más allá de la propia historia. Entonces, bueno, pues desde ahí está correcto el concepto de seres o maestros del registro acásico. Por eso no podemos tener una comunicación con ellos directamente porque no son ellos. Podemos llamar ello en todo caso. Entonces, no son humanos, ni van a entender que tú a lo mejor preguntas por qué en esta vida me cuesta tanto ganar dinero, porque ni siquiera están en el concepto del dinero, ni están en el concepto de vida humana. Por eso a veces las lecturas de registros acásicos son complejas, cuando se quieren hacer bien, porque hoy en día
todo es como, me saco un curso y ya estoy ahí. No lo digo por ti, digo en general de todos los años que yo he estado también enseñando. Por eso también quise dejar esas enseñanzas, porque es como dame el título y yo ya me pongo a contar historias a una persona, ya, pero es que te falta el silencio, te faltan los años de bajar tu energía mental, te falta el no querer inventar una historia, sino el abrirte a lo que tú no sabes porque no conoces. Entonces, bueno, entonces sí hay unas estructuras que podemos colocar con el nombre de señores del registro acásico y sí que hay un espacio que no es físico, donde sí que cada alma está colocando esa energía. Y de esa energía lo que se busca es un equilibrio, de manera que al final es como tú te sacas tu propia maestría, pero ya eres maestro. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Tú sales de la fuente porque la fuente quiere experimentarse como algo pequeño. Tú eres la fuente, pero no puedes ser la fuente si quieres experimentarte como Cristina Cebrón, una cosita pequeñita en un planeta pequeñito con una experiencia diminuta, que es la experiencia material. Entonces, a medida que ese pedacito de alma empieza a colocarse en diferentes personajes, que como alma lo está recibiendo todo al mismo tiempo, donde un alma no existe el tiempo. Entonces, insisto, es que queremos explicar desde la mente pequeñita con el lenguaje pequeñito, es que es complejo. Entonces, bueno, significa que en un momento dado yo voy a recordar en todos mis aspectos, en todos mis personajes, que yo no soy el personaje, que no soy el tiempo y que no soy nada, sino que soy la fuente. En ese momento vuelvo allí, pero probablemente, como no hay tiempo, es difícil de entender, volveré a querer experimentarme como otra cosa, porque eso me permite obtener una riqueza. O sea, la fuente es todo, pero cuando tú eres todo, también es divertido experimentarte como nada. Entonces en ese juego estamos todos. ¿Qué pasa? Que todo es amor desde el punto de vista en el que te permites experimentarte como carencia, como pérdida de todo, como entonces pasamos esos momentos de crisis donde necesitamos hacer tabula rasa y empezar otra vez de cero, porque efectivamente lo que antes te servía para Eva, le servía a Eva hace 5 años, 10 años, pero como Eva ha continuado asumiendo e integrando esas nuevas enseñanzas a través de su propia experiencia, eso ya no le sirve. Entonces, todo lo que has ganado, habrá pequeñas cosas o grandes que necesitabas experimentar y que vas a integrar en esta nueva etapa, que será totalmente diferente. Y está perfecto, porque necesitamos experimentar la sed para poder sentir la calma de no necesitar beber, por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, respecto a los guías y los registros, claro que hay guías, porque más allá del cuerpo físico también estamos experimentándonos como luz y como formas energéticas. En ese experimentarnos somos muchas almas, de muchas maneras. Yo en otra vida quizá me apetezca experimentarme, si tengo el suficiente bagaje de experiencias, como este pedacito que se fue de viaje, entonces podré a lo mejor decidir experimentarme durante X tiempo como un guía, ¿vale? Pero para eso necesito un cierto bagaje. Sin embargo, hay otros seres, como los ángeles y demás, que no encarnan como nosotros, porque no todos los que salimos de la fuente hacemos el mismo camino. Hay algunos que salieron al inicio y se quedaron aquí, y se experimentaron como luz, pero de otra manera. Y entonces también tienen funciones hacia nosotros y hacia otros seres sintientes. Y a través de cada una de esas interacciones, también su función cambia, y también ellos cambian. Por tanto, no hay perfección, ni siquiera en los seres lumínicos más altos. De hecho, una parte que a mí me interesa mucho desde hace tiempo es el tema del contactismo, porque también hay guías que sí que son físicos, que sí que radican en un cuerpo físico y en un planeta, y son aquellos que vienen físicamente en un formato de ovni, y esto es literal, yo lo he visto, de hecho, no a los seres, aunque sí he visto a mis guías, pero he visto un ovni. O sea, entonces conozco pues, personas como Sisto Paz, que llevan años hablando de eso, y personas realmente serias, ojo, porque luego también hay mucha locura. Pero si nos centramos en la historia seria, ellos explican perfectamente el tema de los ángeles de la Biblia, como la historia de los ángeles caídos. Entonces, nuestro planeta es un espacio muy concreto además. Nuestro planeta es una escuela y un laboratorio. En realidad somos parte de vamos a experimentarnos a nosotros mismos. Yo como alma decido venir aquí a meterme en esta locura de experimento. Me voy a olvidar de todo, me voy a meter en un cuerpecito pequeño que va a estar encarnando en la Tierra durante siglos. ¿Para qué? Para demostrar que desde la absoluta densidad
donde no recuerdo nada, donde tengo emociones y creencias súper densas y entro en los apegos y entro en el control y entro en el poder y a partir de ahí voy a ir evolucionando hasta que diga, "Uf, que es que esto ya no me sirve, que es que al final estoy conectando con la compasión incluso hacia todo eso, que puedo tener la empatía necesaria para comprender por qué una persona puede matar a otra, aunque no comparta eso, pero lo puedo sentir. Y entonces llega un momento que me estoy elevando y al final ese experimento trata simplemente de la demostración de que la raza humana puede activar esa divinidad que llevamos dentro desde un plano absolutamente denso y desde unas experiencias absolutamente densas para recordarles a ellos, que se supone que están más altos en frecuencia, que se puede evolucionar con las emociones. No todos los seres sintientes tienen las emociones que tenemos nosotros. Por eso nosotros lo tenemos tan complicado. Entonces esos ángeles, esos seres de luz, son muy diferentes a nosotros. Están en un plano, pero no es que estén más elevados, ojo. Es que tienen una naturaleza diferente. Y claro, los seres de la 9ª dimensión, pues solo son luz. Porque no hay pensamiento, no hay... Y no es que sean mejor ni peor, es una naturaleza diferente. Nos puede aportar. Pero la misión de la humanidad es terminar recordándoles a los de más alta frecuencia que nosotros hemos llegado a esa frecuencia a pesar de las emociones, de las creencias y de la densidad, cosa que ellos no han experimentado, ojo. Por eso te decía que no me gustan los planos donde se coloca el ser humano aquí y yo te voy a enseñar. Bueno, espérate, que resulta que es que yo soy un maestro encubierto, aunque todavía ni me he dado cuenta, ¿vale? Está perfecto cómo cada persona se quiera relacionar con la información que le vaya a llegar, porque las enseñanzas humanas, pues al final es como una religión. Es que hay que hacer esto, 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 esto. Que por eso yo dejé de enseñar Reiki y otras cosas, porque ¿por qué te tengo que contar lo que un señor decidió que era Reiki? Pues ¿por qué? ¿Porque esa es su experiencia? Ya, pero es que ahora yo tengo otra. Ahora que estoy aquí, en lugar de aquí donde empecé, ahora veo que tu enseñanza es demasiado limitada. Entonces, ¿por qué tengo que seguir de este modo? Crea tu propio camino. El camino de otro, porque al final es tu camino. Y aunque ese camino es verdad que es muy comercial y es más fácil a nivel económico de llegar en este plano material, pero yo voy a buscar mi coherencia y a partir de lo que yo he entendido de lo tuyo y lo que he experimentado de lo mío, voy a crear algo nuevo que va a conectar con otras personas, las que estén preparadas para ese nivel de vibración. Y es perfecto y no hay juicio, pues es muy limitada esa enseñanza, la verdad. ¿Sabes qué pasa? Que, a ver, yo no la sigo, sí la conozco, pero no la sigo. Pero claro, las personas quieren desde el plano mental explicar cosas que no corresponden, porque no son mentales ni son humanas. Entonces, por mucho que está genial, porque yo también paso esa fase de intentar buscar un entendimiento lógico y material sobre ciertas cosas, pero al final es como lo de pensar que estamos solos en el universo. Pero ¿cómo vas a decir que no hay más seres? Que somos todos siempre nosotros. A un nivel de esencia, venimos todos desde la fuente. Claro que todos somos todo. Pero la cuestión no es explicarlo así. La cuestión es explicar que estamos todos conectados porque literalmente tenemos la misma esencia que nos conecta. Desde el plano más superior hasta el más inferior, ojo. Entonces, vamos a ser conscientes. Porque en realidad no es que haya un infierno o un cielo, pero evidentemente hay energías muy densas y unas muy altas. Todo es polaridad, todo es energía. Yo decido dónde colocarme, pero no puedo negar lo demás, ni negar que hay otros seres sintientes con otra naturaleza y que me pueden aportar o no. O sea, eso es limitar todo a un plano muy humano, ¿no? Vamos a decir que todo es muy sencillo y todo... A ver, es que no es necesario explicar que todo es muy sencillo. La complejidad está bien simplemente explicándola desde una diversidad. No desde que sea difícil, sino desde hay mucho más de lo que yo pueda imaginar. Porque esto es diminuto. Siempre explico que el tercer lenguaje, que es el lenguaje de los guías, son emociones, son frecuencias, son sensaciones, son imágenes, son recuerdos, son sentimientos. Y todo eso lo pasamos a palabras que es como... Pues claro, es que mi visión es tremendamente limitada. Y no puedo pretender desde este plano físico que sea ilimitada. Pero sí puedo intentar entenderlo un poquito más, poco a poco, paso a paso, y explicarlo un poquito más paso a paso. Entonces, ese es mi punto, el que yo te puedo aportar. Si hablamos de los ángeles y los seres de luz, por ejemplo, la historia del contactismo te habla mucho de ese momento en el cual, desde el plano de la Tierra, en un momento en el que se decidió aislar la Tierra para tener más fácil ese experimento del que te acabo de hablar, muchas razas
estelares, es decir, de otro lugar, obviamente, añadieron en nuestro ADN. Nuestro ADN son 12 hebras. 2 son biológicas, que es las que vemos. Los científicos ahora ya han visto que hay otras 10, que es lo que llaman ADN fantasma. A priori le llamaron ADN basura, porque no sabían qué hacer, hasta que vieron que realmente son las otras 12 hebras, bueno, lo que ellos llaman ADN fantasma, que a lo mejor no identifican exactamente como 12, son las que están influenciando directamente el biológico. Así que mis emociones, de algún modo, son capaces de cambiar si yo tengo el pelo de un color o de otro, incluso si genero una enfermedad o si genero canas. Ojo. Entonces, cuando se dice esto es genético, bueno, no, es genético ahora, está escrito ahora, pero yo lo puedo sobreescribir, porque es un programa. Entonces, esas razas incluyeron parte de su ADN en nuestro cuerpo físico, porque una cosa es la parte energética de alma que es eterna y otro es el vehículo, que es creado porque tiene una materialidad, es físico. Así que perfecto, ahí lo entiendo. ¿Qué pasa? Que es como un laboratorio, los científicos están mirando su placa de Petri, están metiendo cositas, a ver cómo se comporta esta célula, anda, mira, pues se pudre, qué mala suerte, vamos a probar. Pues ellos miraban también. En un momento dado, nuestra gente, la de esa época, les llegó tanto que muchos decidieron integrarse también con ellos, que es la historia de los dioses. Claro, si al final la mitología es muy sencilla. Entonces yo vengo a otro planeta, estoy mucho más avanzado que tú porque tengo un nivel tecnológico, porque tengo un entendimiento, me voy con esta gente que está más avanzada que yo a lo mejor a nivel de sentimientos, pero no tienen tecnología. Y me meto con ellos y claro, resulta que yo soy un dios. Pero como no soy perfecto y también tengo un ego, porque que esté de otro planeta no significa más que estoy en otro planeta, pues resulta que al final me implico. Y resulta que al final me enamoro, tengo hijos, entonces pues salen los semidioses y todas esas mitologías, y esos ángeles caídos, pues no son más que personas, o bueno, no son personas, pero cogieron esa imagen de persona, que en un momento dado venían de esferas muy superiores, pero que a través de esa observación, los vigilantes decidieron que querían más. Luego fueron castigados, porque al final no es ese Dios del Antiguo Testamento, pues no es más que una jerarquía, ¿vale? Pero no es el Dios de la fuente, ¿vale? Y por eso es tan vengativo, me cago en la mar, si la Biblia es un drama, madre mía. Entonces, pues ahí hubo esa, pues ahora tú te destierro, porque lógicamente ya no solo que me meta ahí y que me líe pues, a tener hijos, cosa que no debería ser así, sino que también otros, porque cada uno era de diferentes razas y cada uno también tenía su agenda de poder, ojo. Entonces otros eran bastante más influenciables negativamente, que es lo que luego pues, se llama demonios, etc. Entonces esos fueron confinados a una zona de la Tierra donde se les atrapaba pues un poco para que no pudieran hacer más daño. Así que la Tierra en parte, que es lo de Papúa Guinea, se convirtió en una especie de cárcel en algunos aspectos. Entonces, bueno, a partir de ahí, por eso la influencia del bajo astral, el yo quiero salir, estoy aquí atrapado y si hace falta rompo la cárcel, rompo el mundo y entonces mientras tanto influencio a humanos débiles, me los meto en lugares de poder para que se carguen el planeta. Por eso decimos, pero ¿cómo un humano va a hacer esto? ¿Cómo se va a cargar el clima? ¿Cómo se va a cargar? Bueno, es que están influenciados por unas energías más densas. Energías hay de todo y se le puede poner nombres. Entonces en algún momento pues seguro que hubo un Uriel, seguro que hubo un este. Igual que hay millones de Cristinas, habrá miles de Urieles que tienen una frecuencia muy concreta. Entonces, bueno, pues eso es un tipo de lo que llamaron ángeles, ¿vale? Y luego están lo que se llama arcángeles, que son entidades de mucha más alta frecuencia, que por mucho que se les ponga con una imagen de ser humano, con una espada, pues es que no va de eso, porque nunca fueron seres humanos, ¿vale? Pero sí hay influencias de planos más altos y de planos más bajos. Entonces yo por eso tampoco soy mucho de los nombres y de tal, porque al final el nombre lo necesita el humano. El guía o un ser de luz muchas veces no tiene un nombre como tal. Todos tenemos nombre cósmico, que no es un nombre, se le llama así porque queremos poner todo bajo un plano mental, pero es una energía, es como una música. Cuando yo vuelvo de esta encarnación, se oye una frecuencia, y esa frecuencia es mía, y va hablando de mis experiencias. Pues otros seres también lo tendrán. Entonces de ahí lo podemos de nuevo bajar a palabritas y decir, este se llama Uriel. Entonces está perfecto. Cada uno, claro, yo la religión la veo muy limitada porque la religión al final era un plano de control. En esa época el gobierno y la iglesia estaban juntos y era la forma más fácil de llegar a la gente. No había internet, pero todo el mundo iba a la iglesia.
Entonces, bueno, pues está claro que les cuenten una historia para meterles miedo y entonces pues así que les puedan controlar. Si entendemos nuestra historia, podemos entender nuestro futuro y podemos entender nuestro presente. Entonces, si eres capaz de soltar todas esas creencias, pero entender la parte que sí tiene de real, pues entonces es mucho más fácil. Y esa es la manera en la que yo me manejo con todos estos conceptos. Pero evidentemente hay energías muy densas y unas muy altas. Todo es polaridad, todo es energía. Y yo decido dónde colocarme, pero no puedo negar lo demás, ni negar que hay otros seres sintientes con otra naturaleza y que me pueden aportar o no. O sea, eso es limitar todo a un plano muy humano, ¿no? Vamos a decir que todo es muy sencillo y todo... A ver, es que no es necesario explicar que todo es muy sencillo. La complejidad está bien simplemente explicándola desde una diversidad. No desde que sea difícil, sino desde hay mucho más de lo que yo pueda imaginar. Porque esto es diminuto. Siempre explico que el tercer lenguaje, que es el lenguaje de los guías, son emociones, son frecuencias, son sensaciones, son imágenes, son recuerdos, son sentimientos. Y todo eso lo pasamos a palabras que es como... Pues claro, es que mi visión es tremendamente limitada y no puedo pretender desde este plano físico que sea ilimitada, pero sí puedo intentar entenderlo un poquito más, poco a poco, paso a paso, y explicarlo un poquito más paso a paso. Entonces, ese es mi punto, el que yo te puedo aportar. Si hablamos de los ángeles y los seres de luz, por ejemplo, la historia del contactismo te habla mucho de ese momento en el cual, desde el plano de la Tierra, en un momento en el que se decidió aislar la Tierra para tener más fácil ese experimento del que te acabo de hablar, muchas razas estelares, es decir, de otro lugar, obviamente, añadieron en nuestro ADN. Nuestro ADN son 12 hebras. Dos son biológicas, que es las que vemos. Los científicos ahora ya han visto que hay otras 10, que es lo que llaman ADN fantasma. A priori le llamaron ADN basura, porque no sabían qué hacer, hasta que vieron que realmente son las otras 12 hebras, bueno, lo que ellos llaman ADN fantasma, que a lo mejor no identifican exactamente como 12, son las que están influenciando directamente el biológico. Así que mis emociones, de algún modo, son capaces de cambiar si yo tengo el pelo de un color o de otro, incluso si genero una enfermedad o si genero canas. Ojo. Entonces, cuando se dice esto es genético, bueno, no, es genético ahora, está escrito ahora, pero yo lo puedo sobreescribir, porque es un programa. Entonces, esas razas incluyeron parte de su ADN en nuestro cuerpo físico, porque una cosa es la parte energética de alma que es eterna y otra es el vehículo, que es creado porque tiene una materialidad, es físico. Así que perfecto, ahí lo entiendo. ¿Qué pasa? Que es como un laboratorio, los científicos están mirando su placa de Petri, están metiendo cositas, a ver cómo se comporta esta célula, anda, mira, pues se pudre, qué mala suerte, vamos a probar. Pues ellos miraban también. En un momento dado, nuestra gente, la de esa época, les llegó tanto que muchos decidieron integrarse también con ellos, que es la historia de los dioses. Claro, si al final la mitología es muy sencilla. Entonces yo vengo a otro planeta, estoy mucho más avanzado que tú porque tengo un nivel tecnológico, porque tengo un entendimiento, me voy con esta gente que está más avanzada que yo a lo mejor a nivel de sentimientos, pero no tienen tecnología. Y me meto con ellos y claro, resulta que yo soy un dios. Pero como no soy perfecto y también tengo un ego, porque que esté de otro planeta no significa más que estoy en otro planeta, pues resulta que al final me implico. Y resulta que al final me enamoro, tengo hijos, entonces pues salen los semidioses y todas esas mitologías, y esos ángeles caídos, pues no son más que personas, o bueno, no son personas, pero cogieron esa imagen de persona que en un momento dado venían de esferas muy superiores, pero que a través de esa observación, los vigilantes decidieron que querían más. Luego fueron castigados, porque al final no es ese Dios del Antiguo Testamento, pues no es más que una jerarquía, ¿vale? Pero no es el Dios de la fuente, ¿vale? Y por eso es tan vengativo, me cago en la mano, si la Biblia es un drama, madre mía. Entonces, pues ahí hubo esa, pues ahora tú te destierro, porque lógicamente ya no solo que me meta ahí y que me líe pues, a tener hijos, cosa que no debería ser así, sino que también otros, porque cada uno era de diferentes razas y cada uno también tenía su agenda de poder, ojo. Entonces otros eran bastante más influenciables negativamente, que es lo que luego pues, se llama demonios, etc. Entonces esos fueron confinados a una zona de la Tierra donde se les atrapaba pues un poco para que
no pudieran hacer más daño. Así que la Tierra, en parte, que es lo de Papúa Guinea, se convirtió en una especie de cárcel en algunos aspectos. Entonces, bueno, a partir de ahí, por eso la influencia del bajo astral, el yo quiero salir, estoy aquí atrapado y si hace falta rompo la cárcel, rompo el mundo y entonces mientras tanto influencio a humanos débiles, me los meto en lugares de poder para que se carguen el planeta. Por eso decimos, pero ¿cómo un humano va a hacer esto? ¿Cómo se va a cargar el clima? ¿Cómo se va a cargar? Bueno, es que están influenciados por unas energías más densas. Energías hay de todo y se le puede poner nombres. Entonces en algún momento pues seguro que hubo un Uriel, seguro que hubo un este. Igual que hay millones de Cristinas, habrá miles de Urieles que tienen una frecuencia muy concreta. Entonces, bueno, pues eso es un tipo de lo que llamaron ángeles, ¿vale? Y luego están lo que se llama arcángeles, que son entidades de mucha más alta frecuencia, que por mucho que se les ponga con una imagen de ser humano, con una espada, pues es que no va de eso, porque nunca fueron seres humanos, ¿vale? Pero sí hay influencias de planos más altos y de planos más bajos. Entonces yo por eso tampoco soy mucho de los nombres y de tal, porque al final el nombre lo necesita el humano. El guía o un ser de luz muchas veces no tiene un nombre como tal. Todos tenemos nombre cósmico, que no es un nombre, se le llama así porque queremos poner todo bajo un plano mental, pero es una energía, es como una música. Cuando yo vuelvo de esta encarnación, se oye una frecuencia, y esa frecuencia es mía, y va hablando de mis experiencias. Pues otros seres también lo tendrán. Entonces de ahí lo podemos de nuevo bajar a palabritas y decir, este se llama Uriel. Entonces está perfecto. Cada uno, claro, yo la religión la veo muy limitada porque la religión al final era un plano de control. En esa época el gobierno y la iglesia estaban juntos y era la forma más fácil de llegar a la gente. No había internet, pero todo el mundo iba a la iglesia. Entonces, bueno, pues está claro que les cuenten una historia para meterles miedo y entonces pues así que les puedan controlar. Si entendemos nuestra historia, podemos entender nuestro futuro y podemos entender nuestro presente. Entonces, si eres capaz de soltar todas esas creencias, pero entender la parte que sí tiene de real, pues entonces es mucho más fácil. Y esa es la manera en la que yo me manejo con todos estos conceptos. Entonces otros eran bastante más influenciables negativamente, que es lo que luego pues, se llama demonios, etc. Entonces esos fueron confinados a una zona de la Tierra donde se les atrapaba pues un poco para que no pudieran hacer más daño. Así que la Tierra en parte, que es lo de Papúa Guinea, se convirtió en una especie de cárcel en algunos aspectos. Entonces, bueno, a partir de ahí, por eso la influencia del bajo astral, el yo quiero salir, estoy aquí atrapado y si hace falta rompo la cárcel, rompo el mundo y entonces mientras tanto influencio a humanos débiles, me los meto en lugares de poder para que se carguen el planeta. Por eso decimos, pero ¿cómo un humano va a hacer esto? ¿Cómo se va a cargar el clima? ¿Cómo se va a cargar? Bueno, es que están influenciados por unas energías más densas. Energías hay de todo y se le puede poner nombres. Entonces en algún momento pues seguro que hubo un Uriel, seguro que hubo un este. Igual que hay millones de Cristinas, habrá miles de Urieles que tienen una frecuencia muy concreta. Entonces, bueno, pues eso es un tipo de lo que llamaron ángeles, ¿vale? Y luego están lo que se llama arcángeles, que son entidades de mucha más alta frecuencia, que por mucho que se les ponga con una imagen de ser humano, con una espada, pues es que no va de eso, porque nunca fueron seres humanos, ¿vale? Pero sí hay influencias de planos más altos y de planos más bajos. Entonces yo por eso tampoco soy mucho de los nombres y de tal, porque al final el nombre lo necesita el humano. El guía o un ser de luz muchas veces no tiene un nombre como tal. Todos tenemos nombre cósmico, que no es un nombre, se le llama así porque queremos poner todo bajo un plano mental, pero es una energía, es como una música. Cuando yo vuelvo de esta encarnación, se oye una frecuencia, y esa frecuencia es mía, y va hablando de mis experiencias. Pues otros seres también lo tendrán. Entonces de ahí lo podemos de nuevo bajar a palabritas y decir, este se llama Uriel. Entonces está perfecto. Cada uno, claro, yo la religión la veo muy limitada porque la religión al final era un plano de control. En esa época el gobierno y la iglesia estaban juntos y era la forma más fácil de llegar a la gente. No había internet, pero todo el mundo iba a la iglesia. Entonces, bueno, pues está claro que les cuenten una historia para meterles miedo y entonces pues así que les puedan controlar. Si entendemos nuestra historia, podemos entender nuestro futuro y podemos entender nuestro presente. Entonces, si eres capaz de soltar todas esas creencias, pero entender la parte que sí tiene de real, pues entonces es mucho más fácil. Y esa es la manera en la que yo me manejo con todos estos conceptos. Cuando yo vuelvo de esta encarnación, se oye una frecuencia, y esa frecuencia es mía, y va hablando de mis experiencias.
pues otros seres también lo tendrán. Entonces de ahí lo podemos de nuevo bajar a palabritas y decir, este se llama Uriel. Entonces está perfecto. Cada uno, claro, yo la religión la veo muy limitada porque la religión al final era un plano de control. En esa época el gobierno y la iglesia estaban juntos y era la forma más fácil de llegar a la gente. No había internet, pero todo el mundo iba a la iglesia. Entonces, bueno, pues está claro que les cuenten una historia para meterles miedo y entonces pues así que les puedan controlar. Si entendemos nuestra historia, podemos entender nuestro futuro y podemos entender nuestro presente. Entonces, si eres capaz de soltar todas esas creencias, pero entender la parte que sí tiene de real, pues entonces es mucho más fácil. Y esa es la manera en la que yo me manejo con todos estos conceptos. Que les puedan controlar. Si entendemos nuestra historia, podemos entender nuestro futuro y podemos entender nuestro presente. Entonces, si eres capaz de soltar todas esas creencias, pero entender la parte que sí tiene de real, pues entonces es mucho más fácil. Y esa es la manera en la que yo me manejo con todos estos conceptos. Pues entonces es mucho más fácil. Y esa es la manera en la que yo me manejo con todos estos conceptos.